días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy empezamos con una escritora muy convocante, que ha publicado su nuevo libro. Ahí lo presentamos. Claudia Piñeiro nació en el Gran Buenos Aires en 1960. Es autora de Las viudas de los jueves, Tuya, Elena sabe, Las grietas de Jara, Betty Boo, Un comunista en calzoncillos, Relatos para niños y obras de teatro. Una suerte pequeña es su último título publicado. Bueno, acá la tengo, Una suerte pequeña, se llama la nueva novela de Claudia Piñeiro. Yo pensaba, ¿no? Hace tantos años que me dedico al libro y a todo esto. ¿Cuánto hace que no surgía un novelista o novelista argentino de calidad? Que tuviera la aceptación que estás teniendo, Claudia. Yo me acordaba la época de las mujeres, de Marta Lins, de Beatriz Guido, de Silvina Bullrich. No volvió a pasar. Por ahí María Esther de Miguel en su momento también tuvo mucha convocatoria, pero no volvió a pasar. Hace muchos años que no pasaba. Yo te voy a preguntar algo que vos dirás, yo no soy la que tiene que contestar esto, pero ¿por qué será? No tengo Cuando idea. una persona responde tanto a la expectativa, ¿no? Y genera... Sí, evidentemente... ¿De qué estás hablando? Estaré hablando de algo que a la gente le interesa que le hablen, ¿no? Sí, seguro. Eso me impresiona mucho porque... particularmente con esta novela, me escribió tanta gente que la estaba leyendo para decirme lo que le produjo la novela, ¿no? Uno dice, bueno, la literatura es literatura y lo que tiene que producir son cosas relacionadas con la literatura, pero evidentemente hay gente que lee también en otros planos y que le pasan cosas y que se sintió como muy tocada por determinados lugares por donde transita esta novela, ¿no? Hay un momento... Yo no soy de llorar fácil, en el cine un poco más, pero en las novelas no. Hay un momento de esta novela que se me cayeron las lágrimas, lo digo de verdad, se me cayeron las lágrimas. Digo, lograr eso no es fácil, que a un lector se le caigan las lágrimas. Conmovió, pero hay un momento, no voy a contar, pero conmueve, por lo menos a mí, me conmovió profundamente. Vos sabés que yo trabajé mucho en el armado de la novela sobre cómo transmitir el dolor, porque básicamente es el dolor, ¿no? Y bueno, desde Margaret Duras y el dolor hasta Vidas ajenas de Carrer, o sea, empecé a revisitar un montón de textos para ver cómo se cuenta el dolor, ¿no? Porque uno lo que tiene que hacer es contar algo que transmita esa sensación sin decir estoy hablando del dolor, excepto que sea el libro de Margaret que tiene título y que está muy bien que lo tenga, ¿no? Pero cómo se cuenta eso, ¿no? Y tuve que trabajar y buscar elementos para poderlo contar, ¿no? No es solo el dolor, porque vos podés contar el dolor y conmover, pero acá pasa otra cosa que yo creo que vos manejás muy bien en esta novela y en todas, que es la dosificación de los tiempos y cómo ir introduciendo los elementos y de qué manera aparecen. Acá se usan muchos recursos, hay cartas, mails ahora, no cartas, muchas cosas se dicen por intermedio de los mails, nos enteramos que está tercerizada la información, ¿no? Bueno, viste que el suspenso es eso, cuánto le doy al lector y cuánto no. Y para mí, como desafío de esta novela, yo siempre pienso cuando escribo una novela que mi objetivo es que sea mejor que la anterior. Me puede salir o me puede no salir, porque a veces los objetivos no se cumplen, pero mi objetivo, por lo menos como escritora, es que es poder superar algo, ¿no? Y en ese sentido, a mí que me interesa tanto el suspenso, siempre el recurso de tener alguna trama relacionada con el policial te lleva al suspenso, indefectiblemente, porque hay un enigma, una búsqueda de la verdad. La cuestión en esta era cómo mantener ese suspenso con algo como una historia tan pequeña y basada en las emociones y en las características psicológicas y en lo que pasó en una familia, etcétera, y mantener igual ese suspenso, ¿no? Esa cosa de sentir que el lector te acompaña espiando de atrás del hombro, a ver, bueno, a ver, sigamos a ver qué pasa, ¿no? Y eso se hace dosificando la información, no hay mucha otra cosa, ¿no? Bueno, yo ahora que decís esto me acuerdo. La novela anterior, Un comunista en calzoncillos, que estuviste acá, que salió acá era 2 años. Sí. Es la historia de tu papá y de tu infancia, pero hay una trama de suspenso que atraviesa la novela. Uno también está viendo, quiere ver qué pasa, ¿no? Sí, a mí el suspenso me parece que es un recurso, digamos, muy genuino para sostener una lectura, ¿no? O sea, el lector del otro lado se tiene que sostener por muchas cosas, se tiene que sostener por un lenguaje, por una prosa, por un tono, por personajes, pero el suspenso a veces ayuda a llevarlo con vos, ¿no? Claro, y hay una tensión que atraviesa toda la novela. Es la tensión dramática, uno dice el suspenso es la tensión dramática también, ¿no? Claro, es eso. Cuando no hay tensión es cuando uno empieza
como a leer. Ahí cuando no hay tensión en un libro, a veces te sostienen otras cosas, ¿no? Una prosa muy virtuosa, pero ¿no? Otras grandes cosas libros que no tienen. No responden a esto. Pero en la novela, digamos, por eso creo que tanta gente la lee, ¿no? Porque en general la novela común, la que le gusta a mucha gente, tiene que haber tensión dramática, si no es difícil de sostener. Bueno, esta tiene esos elementos y además es buena literatura, está muy bien hecha, bien contada, bien escrita, tiene muchas virtudes, pienso. Empieza la novela con una, esto sí podemos contar, es una mujer, no, como hay suspenso, digo, no vamos a, no, sí, hay gente muchas cosas que no podemos decir acá. Me escribe, me dice, no digan más en las entrevistas porque después... Pierde la gracia, porque la gracia es ir viendo qué pasa, porque está muy bien hilvanado todo. Es una mujer que vive en Estados Unidos y después de, no sé, 20 años creo, decide volver a su lugar natal, al lugar del que alguna vez se fue por algo traumático que no sabemos mucho qué es, aunque está un poco anunciado al principio con un texto que se va repitiendo y ampliando. Y bueno, decide volver con todo lo que eso la moviliza. Y a partir de ahí empezamos, es lo único que sabemos. Sí, en realidad ella decide volver inconscientemente, porque conscientemente ella dice, yo vuelvo porque me obliga el trabajo, o sea, por cuestiones de trabajo me obligaron a hacer este regreso que yo no hubiera ido. Voy a ir a hacer el trabajo y me vuelvo. Pero yo creo que detrás de eso hay una decisión personal, porque si no uno dice no lo hago y no voy. Claro. Pero me parece que después de 20 años ella necesitaba venir y ver qué había sido lo que ella había dejado acá, ¿no? ¿Qué te parece? Había dejado cosas muy importantes acá. Y me parece que trabaja mucho también la novela sobre la cuestión de las responsabilidades, ¿no? Que es un tema también que es muy convocante, y esa cosa de que cuando sucede una desgracia nadie es culpable, nadie tiene responsabilidad, y en este caso encontramos un personaje que sí se siente responsable. Bueno, la hacen sentir también. Y los demás quizás la hacen sentir más responsable de lo que es, o responsables de algunas cosas que no son y otras que sí, y eso hace un combo, digamos, de mirada social y de hipocresía y de cuestiones de micromundos que también yo transito en otras novelas, ¿no? Esos mundos cerrados donde todo el mundo opina sobre qué hubiera hecho él en esa circunstancia, pero él no estuvo en esa circunstancia, bueno, estuvo otro. Ya vimos el mundo del country y ahora esta novela entra en un mundo que hace reír porque es el mundo también de los colegios, los padres, el que ha tenido chicos y lo ha vivido. Yo decía, esto es tal cual, ¿eh? Tuve que borrar los cafecitos de las madres cuando a la mañana cuando les dejan el colegio, los chismes que corren. Tuviste que borrar cosas. Sí, porque te pones a contar de ese mundo y te vas por las ramas y te vas un poco de tono, porque la novela está bien que transite por ese lugar, pero tenía mucho más para contar de la vida escolar, ¿no? Pero les pegás lo suficiente, te voy a decir. Bueno, a mí también, yo también soy parte de eso, ¿no? Uno ha estado ahí, pero en perspectiva, ¿viste que te pasa que a veces viene una madre más joven que está transcurriendo la escolaridad de los hijos y le escuchás decir cosas que decís, sí, yo pensaba igual, y lo que está pensando es una cosa tan poco importante después para la vida, pero cuando uno está en ese momento se sufre. Y acá sucede una situación límite, una situación realmente horrorosa, ¿no? Qué sé yo, cosas que pueden pasar o no en la vida, pero digo, que marca profundamente. Entonces, en todo ese entorno, si cualquier pavada da para hablar, imaginémonos algo así, ¿no? Sí, a veces uno dice, ¿de dónde vienen estas historias, ¿no? ¿Cuál es la imagen, la cuestión disparadora, ¿no? Yo siempre tengo imágenes disparadoras. En esta novela había dos. Estaba la imagen de esta mujer buscando en el balcón, haciendo una especie de investigación doméstica de qué animal o qué insecto venía a dejar excrementos en su balcón, ¿no? Que a veces pasa en la casa, que uno encuentra cosas y dice, pero esto, ¿de dónde salen las cucarachas o algo por el estilo, ¿no? Estaba esa imagen y otra muy potente que era la de un auto esperando en una barrera, ¿no? Y esa imagen de un auto esperando en una barrera que no se sabe si funciona o no y por la que todo el mundo pasa y que supuestamente el tren no viene, es una imagen que yo conservo desde la infancia, y es una imagen que conservo desde la infancia asociada a una desgracia que sucedió y a que todo el pueblo me decía, mirá, esos son los que les pasó esto, esa es el sobreviviente, no sé. Alguien murió ahí también. Claro, no tiene nada que ver con la historia, digamos, es otro el accidente, no tiene nada que ver con lo que pasó en la novela, pero sí esa cosa de que te muestren en un pueblo, mira, ese que va ahí es el que le pasó esto. ¿No? Y ¿por qué? Yo a veces me pregunto, ¿por qué a un escritor? Porque yo era muy chica en ese momento,
te quedás con Rosa Montero dice, ese huevecillo que queda implantado en la cabeza, que en algún momento uno empieza a tirar y tirar y tirar y empieza a escribir una historia, ¿no? O sea que medio de ahí salió. Yo creo que sí, viste que yo creo que la escritura, lo que compone una historia que uno decide contar, tiene mucho que ver también con la materia de los sueños, que se te mezclan cosas que algunas podés identificar como esto salió de acá y otras no sabés de dónde, ¿no? Pero que están esos restos diurnos, bueno, esto sería como, bueno, esto lo identifico, esto viene de ahí. Ahora, vos partís de esa imagen o de ese sueño, de lo que fuera. Cuando te sentás a escribirlo, ¿ya lo desarrollaste? ¿Vos sabés ya qué va a pasar? Yo tengo un tiempo largo esa imagen en la cabeza. La dejo sin escribir en la cabeza porque la sensación que yo tengo es que si permanece en la cabeza y va creciendo, es que vale la pena tirar y empezar a escribir, ¿no? A veces hay imágenes que sí, un día la tenés y se te fueron y ya no es que me perdí la gran novela porque se me fue la imagen. Creo que no había la suficiente potencia y interés narrativo para sentarme a escribirla. Cuando esa imagen se me queda y se me queda y se me queda, entonces trato de empezar a inventar, bueno, ¿de qué va a ir esta historia? ¿Hacia dónde va a ir? Cuando creo que tengo más o menos eso armado y sospecho un final, me pongo a escribir, recién ahí. Lo de sospecho un final tiene que ver con que en general el final nunca es el que pensás antes de escribir, porque cuando empezás a escribir, yo creo, como dice David Lodge, que la novela es el desarrollo de la conciencia de los personajes y que uno lo que pone en esa trama es en función de contarme quiénes son esos personajes, ¿no? Esta mujer es esta porque tomó esa decisión. Si no hubiera tomado esa decisión sería otro personaje, ¿no? Y cuando vos empezás a ver qué decisiones toman los personajes en la función de tu escritura, a veces ese final que pensaste en una primera instancia sin conocer los detalles de lo que iba a ser la narración ya no es pertinente y entonces tenés que cambiar el final, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, estaba pensando en un policial típico como puede ser Betty Boo. Ahí sabés a dónde vas. Ahí sé más, sé mucho más, pero también... Te marca más, ¿no es cierto? Claro, por eso yo te decía tiene reglas más estrictas. Por eso te decía que el desafío para mí acá era sostener la narración sin el encorsetamiento que por un lado te facilita como escritor tener una trama. Tengo que ir hacia allá, tengo que develar una verdad. Entonces voy por acá o voy para allá, pero tengo que llegar hasta ahí. Entonces eso de alguna manera te facilita el camino de la trama. Acá uno se puede ir por cualquier lado, ¿no? Y eso es más a mí me parece que es más trabajoso. Sí, seguro. Las viudas de los jueves también. El final ya lo tenías claro vos, ¿o no? El final lo tenía bastante claro. Las viudas de los jueves es distinto en el sentido que, viste que cada capítulo se podía leer casi como un cuento en sí mismo, ¿no? Entonces tiene un poco la estructura de esas miniseries en que se cuenta una historia que cierra, se cuenta y hay algo por detrás que va hacia adelante. Entonces eso que por detrás que va hacia adelante no era tan potente quizás como en Betty Boo, que la trama era más netamente policial. Betty Boo es la única que yo me senté diciendo, esta va a ser policial. Todas las demás, lo policial me agarró de camino, ¿no? Sí, no son policiales estrictamente. Yo creo que tienen elementos. Suspenso, eso tienen es lo que elementos. pasa. Pero ahí en los otros, la muerte es una muerte violenta, es una muerte que hay que develar ciertas cosas. En este caso no. En este caso está presente la muerte, porque la muerte es una de mis obsesiones. Pero ¿quién es el asesino? Uno no se pregunta, eso es. Seguro que no. Sí, no son esas las preguntas. Por ahí. Claro, sí. Son tantas cosas que se me ocurren. La primera fue tuya, ¿no es cierto? Vos escribiste tuya antes que Las viudas de los jueves. Porque siempre la ponen después porque salió después o se conoció. No, se conoció después porque, bueno, con el premio Clarín de Las viudas de los jueves hay lectores que habían leído tuya y había muchísimos que no la habían ni se enteraron que existía y después de Las viudas las fueron a buscar. Sí. Si vos podés verlo, tomar una instancia y decir que evolucionó mi escritura desde tuya hasta Una suerte pequeña. Y yo veo muchas cosas, la verdad que sí, que veo muchas diferentes cambios. Tuya digamos, tengo una novela anterior que es la que nunca publiqué, que es esa que... La erótica. La famosa erótica que ganó. Dejando esa de lado, tuya que es la primera novela, yo creo que literariamente tiene cosas que hoy escribiría de otra manera. A mí me resulta una novela yo lo puedo ver, entretenida, divertida, que a todo el mundo le gusta leer, pero tiene errores para mí. No la volvería a escribir porque ya está, es mi novela de ese momento. Obviamente. Pero si hoy tengo que volver a escribir una novela, digamos, parecida a esa, tendría que tomar decisiones diferentes, ¿no? Lo harías de otra manera. Hay cosas tiene que una profundidad por ahí. Esta tiene más profundidad. No se queda tanto como la profundidad de tuya está dada más por la ironía, por el sarcasmo, por el cinismo. Acá hay una profundidad más emotiva, más verdadera de los personajes, ¿no? Sí, sin duda. Leí por algún lado que decías que vos a los personajes
te gusta llevarlos a una situación límite, bueno, eso está claro. Pero que antes de escribir, antes de sentarte a escribir, necesitas saber muy bien quiénes son, la historia previa, que por ahí después no entra en el libro, pero vos la necesitas para que tome determinadas decisiones en determinado momento, ¿no? Sí, en este caso lo necesité más que no, siempre lo hago. Vos sabés que eso me lo enseñó a hacer María Inés Andrés, que fue maestra mía de... La recuerdo. Sí, una gran directora y guionista de televisión. Ella era formadora de guionistas cuando no existía ni la carrera ni nada relacionado con el guión. Hace como 20 años o más. Y ella decía... ustedes tienen que saber todo del personaje, aunque sea un personaje secundario que va a entrar a decir la mesa está servida, ustedes tienen que saber dónde vive, cómo habla, con quién vive, porque va a decir la mesa está servida de una manera diferente, así digamos, te lo imaginaste de otra forma. Entonces no importa que después no se use. Ella era muy perfeccionista, ¿no? Uno le parece que la televisión es así, pum y palo y a la bolsa. A veces lo es, pero digamos, ella trabajaba de esta manera, armando todo un cuestionario sobre cada uno de los personajes. Yo me tomé como esa costumbre, ¿no? De entender a los personajes, aunque después vos no uses ese material. En este caso en particular necesitaba mucho más, porque esta mujer iba a tomar una decisión que probablemente yo, en la frialdad de no estar en esa situación, porque uno nunca sabe lo que haría hasta estar en esa situación, pero... En principio yo no tomaría esa decisión, entonces tengo que entender qué tipo de mujer o qué le tiene que haber pasado en su historia anterior o cómo tiene que ser para decidir tomar la decisión que toma Mary Lohan o Marilela Uría, depende del momento. Tiene varios nombres ella. Pero cuando toma la decisión que toma, cuando cuenta lo que le pasó y qué la llevó a tomarlo, uno la entiende. Obvio que es una decisión tremenda la que toma. Es que ese es el desafío. No sé si la tomaría, pero uno la comprende, digo. Yo creo que el desafío es poder, yo al escribir y el lector al leer, ponerse en los zapatos del personaje y comprender. Porque si no, no haces ningún tipo de empatía. O sea, vos podés ser que no seas esa persona, pero tenés que entender por qué esa persona... tenés que poder caminar con sus zapatos en ese momento, ¿no? Si no, se tornan estereotipos los personajes, ¿no? El bien y el mal, lo que está bien, lo que está correcto, como una cosa moral. Y acá me parece que no solamente vos podés ponerte en el lugar de ella, que evidentemente también hizo cosas imprudentes que no debería haber hecho, etcétera, pero vos podés igual ponerte en su lugar y también a lo mejor podés ponerte en el lugar de otros personajes más oscuros inclusive y entender por qué reaccionaron como reaccionaron, ¿no? El marido, por ejemplo, ¿no? O la madre del otro chico, o sea, uno también se pone en la piel de todos ellos. Sí, obvio, lo están sufriendo también. Exacto. Lo están sufriendo también. ¿Qué leí yo? ¿Que vos consultaste a una astróloga? En realidad... Eso no podía creer. No, bueno, una psicóloga, una astróloga, realidad... Para entender el personaje. Mi personaje de esta Mary. No, yo digamos, sí consulté a una psicóloga que fue mi psicóloga de toda la vida, con la que sigo charlando, que se llama Paloma Lack, y cada tanto hablamos de lo que escribo y entonces me dio un montón de material, porque dije, tengo que entender de dónde viene esta mujer y me dio un montón de material. Y después tengo una amiga que ha sido astróloga, que ahora no es más astróloga, pero digamos que sabe mucho de esto, y digamos, a mí no me interesaba la astrología en cuanto al horóscopo de qué le va a pasar a esta persona, pero sí hay ciertas cuestiones de la astrología que tiene que ver con planetas puestos en determinadas casas astrales que marcan ciertos estereotipos o tipos que uno puede definir con bastante claridad. Pero para eso le tuviste que imaginar una fecha de nacimiento. Porque... No, al revés. Yo le dije, esta mujer le va a pasar esto y va a tomar esta decisión. Entonces ella me dijo qué características astrológicas tenía que tener para poder devenir en eso. Exactamente. ¿Hasta de qué signo era por ahí? Sí, no hablamos de signos, hablamos más bien de estos hitos astrológicos en determinadas casas. Son cosas que no se pueden creer. Vamos a hacer un corte y seguimos un bloque más con Claudia Piñeiro. Todavía hay mucho para charlar con ella. Ya volvemos.